Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Muy buen día. Estamos aquí anunciando o presentando las preguntas que consideramos más complicadas del examen de admisión en la materia de Historia de México. Mi nombre es Eric Camacho y estoy acompañado de mi compañera Mayra Rivera. y que juntos hemos estado trabajando las dos materias de historia, tanto de México e historia universal. Por eso es que estamos aquí para platicar sobre estas preguntas, que si bien no son las que más aparecen en el examen o tampoco son las que vemos una vez tras otra repetidas, ni siquiera están abarcando todos los temas de la guía. Sí son aquellas que consideramos que debemos de tener un conocimiento más preciso, machetearnos más los temas para poder responderlo. Claro, al final hablaremos un poco más de todo el examen. Y es precisamente por eso que hemos elegido estas preguntas para poder darles algunos tips de cómo descartar las opciones y finalmente elegir la opción correcta. Muy bien. Así que sin más preámbulos, vamos comenzando con la primera pregunta. Estas preguntas también están en orden cronológico, así como van a aparecer en su examen de admisión. Y comenzamos con este tema de Mesoamérica. La pregunta dice características de la región de Mesoamérica. Es una pregunta que apareció hace 2, 3 años en exámenes consecutivos, después ha ido desapareciendo. Al examen a veces sí comienza con este tema de Mesoamérica, otras veces ya comienza más cercano a la independencia. Y por lo tanto también valdría la pena situarnos precisamente en ese momento histórico. Recuerden, para ahí como ubicarnos, la región de Mesoamérica es la región en la cual se desarrolla la mayor cantidad de las culturas, pues vaya, mesoamericanas, incluso así en nuestro temario aparecen, y cuál va a ser una de sus características, y con esto muy seguramente ya van a empezar a descartar. Una de las características principales son los asentamientos humanos y que finalmente se dieron gracias a una actividad. Sí, a una actividad muy importante y eso es algo que se lo deben de memorizar. Si quieren, vamos viendo las opciones otra vez. Tenemos opción A, uso de herramientas como la coa y el asadón de madera para la agricultura. La opción B, cultivo de papa y trigo. Opción C, crianza de ganado porcino. Opción D, el comercio y la navegación como principales actividades. Ahora, continuando con lo que nos dijo Mayra, hubo una actividad muy importante que permitió pues incluso que los asentamientos de las personas, de los humanos, se pudieran realizar. Y esa actividad es la agricultura, que aquí aparece nombrada en la opción A. Ahora, esas actividades fueron muy importantes y por lo tanto ya podemos empezar a pensar que las que tienen que ver con la agricultura van a ser nuestras respuestas correctas. Y vamos descartando aquellas que no. La de opción D. Mayra, ¿tú por qué descartarías esta opción D? La D, la última, la descartaríamos porque el comercio y la navegación como principal actividad no operó como tal al principio cuando todavía conocíamos esta región como Mesoamérica. Recuerden que el comercio se vino a potenciar después cuando se implementó, más que nada cuando los aztecas ya tenían una cultura consolidada y a partir de ello empezaron a descentralizar y hacer el intercambio de productos. Y la navegación fue ínfima, realmente fue mínima la que se realizó y ni siquiera podemos llegar a navegación marítima. Eran algunos ríos navegables. Entonces esa la descartaríamos. Descartada completamente, así es. Incluso los aztecas tenían estas relaciones de comercio asimétricas. Ellos dominaban y los otros Más de tenían que tributo, ¿no? pagar un tributo, exacto. Sí hubo intercambios comerciales, pero pues eran más del trueque, más de para sobrevivir. No fue hasta los últimos periodos de esta región en donde la guerra y los tributos se convirtieron en actividades comerciales. Entonces, esa Fuera. totalmente se va. La opción C dice crianza de ganado porcino. Y aquí es algo como dato curioso que debemos de saber, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, ¿había ganado porcino en estas tierras? No. No, así que por eso en automático la opción C queda descartada. Y ahora también tenemos la opción B, cultivo de papa y trigo, y la opción A, uso de herramientas como la coa y el asadón de madera para la agricultura. Vámonos ya con la respuesta correcta. La respuesta correcta es la opción A. ¿Por qué?
Aquí vimos que la agricultura, como bien mencionábamos al inicio, fue una de las actividades que permitieron que los asentamientos de las personas pudieran suceder, ¿verdad? Y aquí en esta aclaración el asadón de madera a mí se me hace muy interesante. ¿Y esto porque las culturas prehispánicas no tienen un dominio tal de los metales? Metales. Las aleaciones de los Ujú. metales para hacerlos más resistentes y fabricar utensilios más sofisticados no se dio durante la época prehispánica. Más bien el conocimiento traído desde Europa Ujú. fue lo que permitió que existieran estas herramientas más especializadas. Así es. Y también en ese sentido podríamos ya también descartar la opción B Ujú. y que va de la mano con lo que ahorita nos comentaba Eric. El cultivo de la papa y el trigo lo vamos a descartar porque son productos que tampoco existían en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Recuerden que con la colonización empieza también un intercambio, no solamente fue una cuestión de dominación o como Ujú. tal de conquistar un territorio, sino que ese intercambio entre culturas y todo lo que conlleva. Entonces esa también la descartaríamos porque eso no existía antes de la etapa colonial. Así es, se fueron creando diferentes actividades económicas, también se diversificaron estas actividades y eso permitió este intercambio. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta y con esto pasamos también a un tema, nos movemos unos cuantos Ujú. años, ¿verdad? Y estamos en las reformas borbónicas. La pregunta dice así, las reformas borbónicas propiciaron el desarrollo y la comercialización entre España y sus colonias, lo que permitió. Ok, aquí estamos en un momento concreto de la historia, las reformas borbónicas. ¿Cuándo suceden las reformas borbónicas? ¿Por qué suceden? A ver, Mayra, tú te acuerdas un poquito de esto, ¿no? Vamos a situarnos en el caso de la Nueva España, estamos hablando del periodo netamente ya colonial y efectivamente en las reformas borbónicas es cuando esta casa o esta corona española decide dar como un segundo aire a su Ujú. poderío y de esta manera implanta estas reformas que, bueno, como ya lo han visto en sus clases de historia, les resultó contraproducente y que finalmente desencadena el movimiento de independencia. Pero de primer momento, estas reformas borbónicas vienen a impactar a sus colonias, principalmente en el área económica. Pero ya saben, todo tiene sus efectos. Así es, claro, la casa que estaba reinando en ese entonces, los Borbones pues entran a la corona española y con eso buscan pues mover, ¿no? Sacudir un poco lo que estaba sucediendo. Recordemos que antes de los Borbones estaban los Habsburgo. Ujú. Por ejemplo, pues Maximiliano de Habsburgo es descendiente de ellos y había pues algunas coronas, unas casas reales en toda Europa que se prácticamente eran los mismos Disputaban y ahí. entraban, salían, se relacionaban entre ellos. Por eso es que eran muy importantes. Y al llegar los Borbones, pues quisieron sacudir todo eso. También hay que decir que la situación en las colonias, la situación en España, a través de todas sus guerras que perdieron y sus actividades económicas que no les ayudaba Ujú, mucho para mantenerse ellos mismos, ujú. hay que decirlo así. España ya estaba en una crisis económica durante Ah, esos ya. tiempos y las colonias pues le representaban la mayor cantidad de La caja ingresos. chica. Entonces también ahí estaban Ujú, sufriendo esa especie de desfalco que aunque era oficial, de ujú. todos modos, efectivamente, las colonias venían a representar esa tabla de salvación para todas o la mayoría de las casas reales de Europa. Ujú. Así es, y sobre todo en este imperio español. Así que la necesidad de estas reformas borbónicas se dieron tanto en lo económico, como bien dijo Mayra, pero también en lo Político. político. Tenían que asegurar que las colonias no fueran un tanto independientes. Uno Ujú, puede escuchar, tenían un virrey, ujú, venía siempre de España, y nunca se nos pasa por la mente la posible independencia que tenían las colonias, pero así lo pensamos de esta forma, viajar de Europa hacia América era más o menos un viaje de un mes, ujú. las noticias siempre llegaban tarde, pues muchas de las situaciones se tenían que resolver aquí. El virrey tenía mucho poder dentro de estos territorios y todo lo que se le reportaba a España pues también podía cambiarse un poco. Ujú. La corrupción viene desde esos tiempos. Así que tenían que asegurar ese poder económico, el poder político e incluso un poder religioso.
Así que una vez diciendo todo esto, vamos a ver las opciones y ver de qué forma las podemos descartar, que creo que ya es posible. La opción A dice facilitar la entrada y salida de recursos a las colonias. Creo que eso está muy relacionado con lo que hemos dicho. Esto Ujú. estaría bien. Permitir la gobernabilidad local. Ahí ya empieza a sonar mal. Claro. Y disminuir la recaudación. No. Entonces, se buscaba con estas reformas borbónicas tener un control desde España. Así que la gobernabilidad local es algo que no va de acuerdo con las Impensable. reformas, algo impensable. Y disminuir la recaudación también impensable. Lo que habíamos dicho, buscaban sacar mayor cantidad de recursos de las colonias para poder mantener el gobierno allá en España. Así que la opción A la vamos a descartar. Pasamos con la siguiente opción. La opción B dice aumentar la recaudación a la corona. Eso que dijimos, Ujú. pues es algo cierto. Reducir el poder de los grupos locales también es algo cierto. Es lo contrario a lo que viene en la opción A. Y retomar el control político, económico y militar. Ay, yo me iría por esa, pero la dejamos pendiente porque Ujú. todavía tenemos dos opciones y acuérdense que en su examen hay que leer todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, esa suena bastante congruente con todo el preámbulo que ya nos explicó aquí el profesor Eric, pero recuerden, no se vayan con la finta, hay que leer todas nuestras opciones, no va a ser que por una palabra ya estemos diciendo algo completamente diferente. Así es, así que vamos a continuar. La opción C dice incrementar la entrada de esclavos provenientes de otras colonias españolas que propiciaban el crecimiento económico. Aquí tiene algunas cosas malas, ¿no? Esclavos provenientes de otras colonias. Durante todo ese periodo y esos siglos, los esclavos, pues más bien provenían ¿de dónde? De África. Así que no era tan cierto esto de que de otras colonias los movían. De hecho, la corona española limitaba un poco el tránsito, tanto comercial de mercancías, entre sus colonias. No todos los puertos estaban habilitados para comercializar entre, por decir, el virreinato de la Nueva España con los territorios a que ahora conocemos como Latinoamérica. Así que los esclavos, lamentablemente, este periodo negro de la historia de la esclavitud, pues más bien eran de África sobre todo, y eran los que venían acá a trabajar. Por eso. Efectivamente, y resultado de ese intercambio también pues comercial y monetario que se hacía con pues estas personas. Entonces nada más para retomar también un poco lo que mencionaba el profe Eric, lo de los puertos, no se les olvide que durante la mayor parte del periodo colonial solo tuvimos dos puertos habilitados. Así es. Del lado del Pacífico, el puerto de Acapulco, Ujú. y del lado del Atlántico o el Golfo, el puerto de Veracruz. Puerto de Ujú. Veracruz. Ahí se trataba de regular. Entonces, eso es algo muy importante que si bien no te lo preguntan directamente en el examen, nos ayuda a responder de la mejor forma otro tipo de preguntas. Y nos vamos a la última opción, la de explotar los recursos naturales como la madera y la minería. Esto suena muy bien porque las colonias servían sobre todo para la materia prima muchas veces, entre otros, y permitir el crecimiento de la economía local. Y aquí ya es contrario a lo que les habíamos dicho, ¿no? La única economía que realmente buscaban crecer, incrementar, era la economía allá en Europa. Así que la descartamos y sí, nos vamos a quedar con la opción B como nuestra opción correcta. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta y con esto vamos a avanzar de alguna gran cantidad de años. Y vamos a empezar con el tema de la independencia. La independencia, siempre va a aparecer una pregunta de la independencia. Les Por dos. habíamos dicho que antes el tema de Mesoamérica puede aparecer o no, pero la independencia siempre. Exactamente. Y Ujú. precisamente en el tema de la independencia, aquí viene uno de los tips, porque generalmente la pregunta suele aparecer, lo voy a relacionar con historia universal, en las etapas. Acuérdense Sí. que en nuestros temarios vimos que muchas de las preguntas que nos hacen de la Primera y la Segunda Guerra Mundial son sobre las etapas y alguna característica principal. Y esta es una pregunta que hace simil a, en el caso de historia de México. Así es. Entonces, la mayor cantidad de preguntas que yo he visto de la independencia o te hablan de los antecedentes,
de los antecedentes internos o antecedentes externos, que ahí se complementa totalmente con Historia Universal, o te hablan acerca de alguna etapa. Esta pregunta habla acerca de las etapas. ¿En qué etapa de la Guerra de Independencia se gestaron la toma de Valladolid y la batalla de Aculco? Entonces, ahora tenemos aquí 4 opciones: iniciación, resistencia, organización y consumación. Yo siempre les recomiendo que estas etapas se las memoricen junto con un personaje, con el personaje más característico. La iniciación, relaciónenla siempre con Miguel Hidalgo. De hecho, toda la campaña de Miguel Hidalgo es la etapa de la iniciación. La etapa de la resistencia es con Morelos, que él fue el que le dio un orden, le dio un motivo a esta lucha de independencia. La etapa de organización, que es cuando el movimiento pues está sufriendo como las mayores derrotas o Muchas bajas. hay muchas bajas, y también no es un movimiento que ya afecte la totalidad del territorio de la Nueva España, Se concentra. sino que se concentró únicamente en estados como Veracruz y también pues en Guerrero. Y en esta etapa, Vicente Guerrero es el que deben de seguir. Y por último, la consumación, que es únicamente cuando se le da final a esta guerra de independencia, y aquel personaje que permitió esto, pues fue Agustín de Iturbide, un personaje muy olvidado, ¿no?, en estos últimos años de la historia de México. Así que ese es un tip muy importante. Y ahora, si regresamos a la pregunta, la toma de Valladolid y la batalla de Aculco, pues todo esto se va a dar con La la resistencia. resistencia. Efectivamente, en este momento de la Guerra de Independencia, Pausa. Aquí creo que... usted. Y la respuesta correcta es la A, de iniciación. Y ahora vamos a explicar un poquito el por qué. Recordemos que la independencia, la lucha de independencia va a empezar con el Grito de Dolores, y después de eso las tropas con Miguel Hidalgo y todo el pueblo que se formó fueron y tomaron ciudades importantes como la de Guanajuato, ¿no? Esta alhóndiga de granaditas, que creo que es algo que todos hemos mencionado, y una característica de esa toma de la ciudad es que fue muy violenta. Todos los españoles que vivían ahí se amotinaron en la alhóndiga de granaditas, y lo que realmente sucedió ahí fue también una matanza a todas las familias, y todos los españoles ahí terminaron muertos. En realidad, esto también fue lo que se pretendía. No es que iniciara como tal o que el movimiento tuviera este cariz, este matiz. Sin embargo, por la misma revuelta, acuérdense cómo este movimiento empieza formulado, esta conjura o esta conspiración por altos mandos criollos. Sin embargo, a lo largo de la conformación del movimiento de la rebelión empieza a tener un matiz muy popular, y es ahí en donde se ve rebasada la autoridad de Miguel Hidalgo, y por eso toma estas características. Así es, y aquí un dato muy importante: la independencia comienza como un movimiento de criollos. Eso también es pregunta de examen. Y por eso se trató, le voy a relacionar con la Historia Ajá. Universal, de una de las revoluciones burguesas, porque aunque como tal aquí en la Nueva España no se llamaba burguesía esta clase social, pero sobre todo porque eran una clase alta que se veía desfavorecida en el poder político, pero también por esta cuestión de las ideas de la Ilustración que venían ahí, como que algunas, no crean que todas, pero que sí tenían una fuerte influencia de las ideas de la Ilustración y por ende de la Revolución Francesa. Así es, y todavía hilándolo, pues rechazando estas reformas borbónicas. Ujú. Y continuando con esta pregunta, esa violencia que se dio en Guanajuato permitió que las tropas y Miguel Hidalgo llegaran a la ciudad de Valladolid y la tomaran sin ninguna resistencia. Así que ese puede ser un dato que nos puede ayudar a la memorización. Entraron a Valladolid, y los españoles, que sabían que ya venían para acá y estaban horrorizados por lo que sucedió en Guanajuato, salieron de la ciudad. Después se va a dar la batalla de Aculco. El recorrido, la campaña militar de Hidalgo fue pasaron de Guanajuato a Valladolid, y de ahí se acercaron al Estado de México, y después regresaron a Valladolid y se fue hacia Guadalajara. Pero, ¿qué me puedes contar, Mayra, acerca de ese movimiento?
Bueno, también en este momento cabe recordar y destacar que después de la batalla de Aculco viene otro acontecimiento que va a ser la batalla de las Cruces, Monte de en las la cual Cruces. ahí Ujú. se va a cuestionar un poco el liderazgo de Hidalgo. ¿En qué sentido? Ya venía de estas gestas heroicas, de estas vaya, ay, me iba a decir derrotas, pero no de estas, de Victorias. estas victorias, y de esta manera se creía, o el movimiento ya creía, bueno, ya vamos a tomar el centro del país, lo cual no sucedió, y Ujú. es ahí donde viene la debacle y que da origen también a la segunda etapa de la resistencia. Ajá. Ya estaban en la puerta de la Ciudad Ujú, de México después de estas batallas de Aculco y las batallas del Monte de las Cruces. Simplemente tenían que decidirse a bajar ujú, hacia la capital. Pero Miguel Hidalgo retrocedió, ujú, como bien dices, Mayra, y en Guadalajara va a sufrir, bueno, más bien en la batalla del Puente de Calderón, que ujú. es a las afueras de Guadalajara, va a sufrir su primer derrota y la más importante. Y ahí va a empezar la debacle de Miguel Hidalgo. Entonces, la respuesta correcta, se me estaba olvidando marcarla, es la opción A de iniciación. A partir de ahí, todas las demás etapas pues tienen su personaje principal, tienen sus objetivos diferentes y esos hay que memorizarlos muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y aquí tenemos esta pregunta que es muy común encontrárnoslas en el examen. No hablo exactamente de estos incisos, pero sí de organizar Ujú. cronológicamente algunos acontecimientos. Y aquí especialmente mencionan algunos temas que pueden ser no tan populares. Exactamente, y efectivamente también en este sentido, que no se les olvide cuando en nuestro examen aparezca esto de cronológicamente, se refiere o la intención es, a ver, ordena el primer acontecimiento, el segundo, tercero, o sea, del antiguo, del más antiguo al reciente, de Ujú. acuerdo a lo que se nos esté solicitando. Entonces, no se asusten porque efectivamente, como lo menciona el profe Eric, tenemos algunos datos o algunas incluso rebeliones que no nos acordamos, Ujú. que eso sí lo vimos. Oh, Entonces, ahorita les vamos a dar algunos tips con los cuales ustedes pueden empezar a generar ese orden cronológico y que los va a ir ujú. llevando casi solito. Pero ahorita van a ver por Sí. qué. Sí, de hecho, que te salga una de estas preguntas realmente es como una bendición. Se responden muy fácil Ujú. porque necesitas ubicar al menos dos, si te sabes tres Ya acontecimientos lo y hiciste. ya lo hiciste, porque las opciones se van a ir descartando por sí solas. Ujú. Entonces, vamos viendo estas opciones. El punto número uno menciona a la rebelión de los polcos. La verdad, la primera vez que me apareció esa pregunta en los exámenes, yo me quedé, ¿quiénes son los polcos? Y yo pensé, esto ya valió, no voy a saber responderla, pero ya me calmé, me tranquilicé y continué leyendo las opciones y me di cuenta que era muy sencillo esto. La segunda opción dice guerra entre Estados Unidos y México. Aquí tenemos un periodo que es muy conocido, muy estudiado, incluso forma parte del temario con los conflictos internacionales, bueno, del México independiente. Y tenemos también unas fechas muy características. Cuando hablamos de la guerra entre Estados Unidos, iniciará en 1846, Y ¿no? ahí me detengo un poquito. Acuérdense de los niños héroes. Y con eso. También hay que acordarnos de los niños héroes porque ellos fueron como los héroes de Batalla. esta batalla, de esta guerra, que fue una guerra que duró varios años, no fue solamente una lucha del castillo de Chapultepec, pero ellos pues son como la pauta para poder, para poder dar a recordar esta guerra de Estados Unidos. Después tenemos como punto número 3 la venta de la mesilla. Aquí estos se menciona como conflicto, pero no es tanto una guerra. Simplemente recordemos a Antonio López de Santana una vez que perdió Texas, se fue exiliado, regresó, Regresa. estuvo otra vez en el poder, estuvo en el poder como 11 veces en México, pero ya en su último periodo presidencial, él se decantó por una dictadura. Prácticamente fue la primer dictadura de México y una de esas acciones que hizo porque necesitaba también dinero, recursos económicos, y una vez que ya se había perdido todo ese territorio del norte en México, pues fue vender el territorio de la Mesilla.
¿Y ese territorio dónde se encuentra? Arribita del estado de Sonora, más o menos. Sí, y recordamos el mapa de México en el norte tiene como algo muy geométrico hacia abajo, pues esa división muy geométrica hacia abajo, cerca del estado de Sonora, pues esto hacia arriba era el territorio de la Mesilla. ¿Por qué lo vendió? Porque Estados Unidos estaba administrando sus nuevos territorios, Presionando. estaba pasando las vías de ferrocarril y dijo, por este lado es muy montañoso, y si le compramos a Claro. México aquí abajito para pasar el ferrocarril, y Santana dijo, claro, aquí yo se los vendo, necesito dinero, Firme échenle, aquí. y se hizo la transacción. Entonces, con todo esto que acabamos de decir, sabemos que es un evento posterior a la guerra de Estados Unidos y de México. Y eso simplemente necesitamos saber que es posterior para poder contestar, para poder ir descartando. La firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, estos tratados hay que memorizarlos. No hay de otra. Planes y tratados hay que memorizarlos. No tanto la fecha, sino para qué sirvieron. ¿Quién los firmó? Si es relevante y para qué se hicieron. En este caso no es tan relevante saber quién lo firmó, pero sí para qué sirvió. ¿Y para qué sirvió? Para ponerle fin a esta guerra de Estados Unidos y México. En este Tratado de Guadalupe Hidalgo fue donde se puso esta frontera que perdió los estados del norte, perdió Texas. Se acordó el precio porque México le vendió con comillas a estos territorios a Estados Unidos. Ahí se acordaron las fronteras, ahí se acordó también que Estados Unidos iba a encargar como de la protección y pues más detalles. Así que vemos que es inmediatamente posterior a esta guerra de entre Estados Unidos y México. Y la compra de la Luisiana, aquí ya tenemos una fecha, 1803. Así que todos estos eventos suceden más o menos a la mitad de este siglo XIX. Por lo tanto, la única opción que presenta 1803 como la primera es la opción C. Así que era una pregunta muy sencilla, viendo las opciones, y el examen suele poner, esto no es muy común, generalmente cuando es la respuesta correcta, cuando se inicia con el punto número 5, al menos habrá dos que inicien con el punto 5, pero créanme, esto sí sucedió en un examen real. Así que tendríamos como opción correcta la C, que acomodando estos elementos sería primero la compra de la Luisiana en 1803, y en 1803 pues esa compra se la hizo a los españoles, todavía estaba la corona española. Después vamos a tener la guerra entre Estados Unidos y México, que recordemos que fue en 1846. Después la rebelión de los polcos. ¿Y qué es esto de la rebelión de los polcos? Es muy curioso, este nombre de los polcos, aunque suena como de otro idioma, pues está hablando de cosas aquí en México. Y los polcos fue un grupo de generales, se les conoce así. Hay dos teorías de que se les conozca así. Primero, porque les gustaba bailar la polca, un baile de Polonia, ¿no? Entonces, eran generales del ejército mexicano, pero también hay que recordar que durante esta guerra entre Estados Unidos y México seguía el conflicto entre centralismo y liberalismo. No quiero decir que México le hubiera podido ganar a Estados Unidos, porque no, pero sí les facilitó las cosas a los estadounidenses, que aquí en México se siguieran peleando entre centralismo y federalismo durante la invasión. Entonces, ellos eran generales del lado de los centralistas. Se les dice que polcos porque les gustaba bailar la polca, y hay otra teoría que, según lo que he revisado, es menos aceptada, de que estaban a favor de Estados Unidos, porque el presidente en ese tiempo era James Polk, me parece, y entonces al estar confabulados o favorecer a ese presidente, pues también se les conoció como los polcos, aunque creo que la más aceptada es la de el baile de la polca. ¿Y qué fue lo que provocó esta rebelión? Pues que no es tanto una guerra entre las tropas mexicanas, sino simplemente estos generales se negaron a mover sus tropas al norte. Simplemente es como no nos vamos a pelear ni con ustedes ni con los de allá. Fue como una neutralidad en apariencia,
pero que finalmente también esa neutralidad daba pie a que se retrasara la posibilidad de que México pudiera tener una reacción inmediata Ujú, y máxime que era ya ahí en la frontera. Entonces esto fue lo que provocó también que el ejército mexicano se ujú. retrayera un poquito y también animara a Santa Anna, vaya como si le hubiera faltado valor, de vender posteriormente en la mesilla para obtener recursos y seguir con pues su campaña de gobierno. Bueno, más que campaña de Ujú. gobierno, como fortalecer su gobierno. Ujú, Fortalecer su gobierno. ujú, Ajá. Así que, pues ahí está esta rebelión de los polcos. Después tenemos la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, que fue el que le puso fin, y ya por último, la venta de la mesilla, que se va a dar pues a unos años posteriores. Esto va a terminar en 1848, el conflicto entre Estados Unidos y México, y no va a ser hasta el 50 y tantos, 56, 57 en que está la venta de la mesilla. Como ven, no necesitan tener la fecha exacta de todo lo que pasó, simplemente tener un aproximado. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y aquí ya nos estamos brincando como varios temas, ujú. porque cuando hablamos de este periodo de la reforma, pues como recomendación sepan quién es Benito Juárez, sepan las Las leyes leyes de de reforma. reforma, ley Juárez, ley Lerdo, ley Iglesias, Ujú. y conozcan también las características principales de la Constitución del 57. Con eso van a, van a aprobar. Y también un poco hablar acerca de la revolución de Ayutla, que prácticamente Mm, la respuesta de esa pregunta es que era un movimiento liberal. Y ya, con eso prácticamente tienen la respuesta correcta. Nos vamos a brincar hasta el porfiriato. ¿Por qué? Porque aquí suelen hacer algunas preguntas con una ujú. redacción medio confusa que Sí. nos hacen dudar. Ujú, No es que el tema sea complicado, digo, creo que todos sabemos qué fue el porfiriato, pero la redacción de las preguntas puede que nos haga dudar. Y aquí tenemos como pregunta, dice, fueron características de la dictadura de Díaz. Y vemos que en las opciones nos ponen simplemente algunas ujú. palabritas. Entonces, ¿cuáles van a ser las características? Creo que aquí podemos ir leyendo y ir Descartando. descartando y Ujú. después hacemos una breve reflexión. La opción A dice paz, desigualdad y democracia. La paz fue parte de el gobierno de Porfirio Díaz. Sí, incluso era parte de su lema, de Ujú, aquí ahí tengan cuidado porque luego también a veces nos podemos confundir. Características es como tal, cómo se vivió ese periodo ujú, de la dictadura y otra cosa era lo que quería reflejar como tal el gobierno. Sin embargo, sí, La Paz tuvo un momento en el país en que se mantuvo en una relativa calma o ujú, relativa estabilidad que le permitió pues consolidar su ujú. dictadura finalmente. Sí. Entonces, parece contradictorio y paradójico, pero sí, La Paz sí fue una de estas características. Sí, Ujú. recordemos que veníamos de un periodo donde, Todos pues contra con Benito todos. Juárez, tantas guerras Ujú. que tuvo, después de El Benito Segundo Juárez, Imperio Segundo y todo esto, Imperio. entonces, Ujú. aguas con eso. Sí, incluso Porfirio Díaz entró, pues, después de un movimiento armado a la presidencia y la convirtió en dictadura. Así que paz sí es una característica, pero la desigualdad también es otra característica. Ujú. Había ricos muy ricos, pobres muy pobres y realmente muy, muy pobres, pero democracia, pues ya no. Así que la opción A que dice paz, desigualdad, democracia, pues tenemos que paz y desigualdad sí pueden ser, ya lo explicamos, pero democracia, eso es algo que no va a suceder. Incluso aquí la pregunta dice dictadura y por lo tanto democracia, pues es lo Se contrario, contrapone. ¿verdad? Entonces, Así que descartada por esto. Después tenemos la opción B que dice paz, desigualdad y dictadura. Ahí vemos que las dos primeras ujú, coinciden coinciden. en lo que hemos dicho y la palabra dictadura de la pregunta está en la respuesta. Aquí sin más preámbulos, es la respuesta correcta. Pero vamos viendo por qué descartamos lo otro. Represión. La represión también es Ujú, una parte importante del porfiriato, porque con las personas que no les daba beneficios ujú, y pactaba la paz, ujú. o sea, a las personas de clases sociales más bajas, si hacían una revuelta, les enviaba el Luego, ejército luego. luego, luego. Entonces, Ahí también, perdón Eric, no se ajá, vayan a confundir porque van a decir, bueno, ¿cómo es que había paz y represión al mismo tiempo? Por paz vamos a entender, como les decíamos al principio, esa
como esa característica donde el país se encontraba ya sin estas grandes revueltas o estas grandes disputas entre lo que fueron sobre todo el centralismo y el federalismo. Entonces aquí ya estamos como en otra etapa donde ya no existen ese auge de esa confrontación. Ahora lo que vamos a tener son estas revueltas sociales, estas cuestiones, sobre todo, y ahí pues ya a lo largo del tema de la dictadura, la cuestión de los derechos laborales. Pero entonces no crean que es como contradictorio, más bien es paz en ese sentido de que ya no están estas grandes confrontaciones en el país por decidir qué tipo de gobierno, etcétera, sino que ya hay una cierta estabilidad por ello. Así es, ya no son movimientos nacionales, sino movimientos locales, pequeños. Muy bien, entonces la represión sí hubo, orden también, parte de los lemas, ¿no? Orden y progreso. Eso era lo que se buscaba. Y ese orden está relacionado con la paz, ¿no? Pero progreso social. Pues hubo progreso social para una pequeña parte de la sociedad. Y ahí ya no lo podemos llamar progreso social. Así que por eso se descarta esta opción. Y la D dice represión, progreso social, oligarquía. La oligarquía sí es parte, podemos tomarla como un sinónimo de dictadura, pero ya el progreso social hace que la respuesta sea incorrecta. Muy bien, vamos adelante, ya vamos casi por terminar. Esta pregunta también es este formato de pregunta también es muy usado, donde tenemos que relacionar algunas características. Relaciona las características con cada periodo presidencial. Y esta es una parte muy importante del examen. Una vez que pasamos la revolución y una vez que ya estamos en la reconstrucción nacional, hay que aprendernos, hay que memorizarnos cada etapa, cada periodo presidencial, saber exactamente quién siguió de quién. La unidad nacional y máxima porque luego también nos preguntan y el milagro mexicano, el periodo estabilizador. Entonces pueden ahí hacer como esta conexión de términos con personajes, o sea, qué presidente, alguna de las características de este periodo, más que los años, porque por los años realmente casi nunca nos van a preguntar. Más o menos, sí, últimamente sí ha venido. ¿Qué periodo presidencial va de 1970 a 1982, por ejemplo? No es lo común, pero ya ha aparecido ese tipo de preguntas, así que pues un poquito más hay que memorizar. Pero más que una memorización hay que entender un poco. Se empezaron a crear instituciones, después se empezó a buscar un progreso económico a partir de diferentes actividades económicas, la industrialización, después meter el panorama internacional para ver cómo afecta aquí en México en esos años de 1900, pues se va a dar esta lucha de capitalismo, comunismo, también eso va a afectar aquí a México, la industrialización y todo eso. Así que hay que entenderlo para poderlo memorizar. Y muchas de las preguntas también son en este sentido. ¿Qué caracteriza a tal gobierno? En este caso estamos hablando de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo. A grandes rasgos, ellos son los principales actores de la política del desarrollo compartido. Una vez que hubo un crecimiento económico importante en el desarrollo estabilizador que se pone de manifiesto en el milagro mexicano, pues llega como que se explota esa burbujita y pues empieza en picada la debacle económica, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a provocar? Hay crisis económicas en estos dos gobiernos. Una estuvo más acentuada que la otra y se va a dar en el periodo de José López Portillo. ¿Y esto por qué? Porque él de por sí recibió el país en una crisis económica con una devaluación impresionante, pero tuvo la suerte y desgracia de que se descubrieran importantes yacimientos de petróleo en las costas del Golfo de México. Así que lo que hizo José López Portillo fue la petrolización de la economía. ¿En qué consistió? Que toda la economía nacional se basaba en el petróleo. Sí. Aquí es cuando, si mal no recuerdo, se descubre la famosa
zona de Cantarell. Y Ujú. a partir de esto, también recuerden, bueno, ahí lo vamos a relacionar un poquito con el escenario internacional, venía una crisis en la OPEP, entonces aquí también es cuando México aprovecha y va a ser uno de los principales exportadores de petróleo, principalmente para Estados Unidos. Y por eso viene todo Ujú. este boom petrolero, donde pareciera que quedaban atrás esas crisis y ese famoso lema de administrar la, Administrar la la riqueza. riqueza. Así es. De hecho, pues el barril de petróleo de valer $3, me Uf, parece, empezó sí. a valer más de 30. Ujú. Entonces, Imagínense se eso. veía un horizonte muy esperanzador. Ujú. Y aquí el gobierno mexicano ya estaba endeudado aquí hasta el cuello, le debía Al pues a Fondo estos Monetario. organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, también son organismos muy importantes. Y con esto es importante los yacimientos, va a refinanciar esa deuda, pero también va a solicitar más deuda porque no tenía dinero para explotar esos Ujú. yacimientos. Y una vez que el precio del Se petróleo baja, estabiliza. se estabiliza, pues, ¿qué sucede? Los préstamos se vuelven impagables. Prácticamente, pues, Ujú. quedamos en Otra bancarrota vez. completa. Ujú. Y pues eso fue, este gusto duró como 2 o 3 años Sí, nada no, más, ni ¿no? siquiera el sexenio. Ni siquiera el sexenio. Y una vez de que caímos a una crisis económica peor de la que había llegado, una medida desesperada que hizo López Portillo fue la nacionalización de la banca, Ujú. donde, de hecho lo hizo en los últimos días, ¿no? De su periodo presidencial. Sí, y que se contrapone a su famoso discurso cuando llegue al Ujú. poder, Que que iba iba a defender el peso. Y pues no, al Y pues final no, vino la devaluación, la nacionalización de la banca y toda esta crisis acentuada precisamente por esos créditos que ya no se pudieron ya pagar. no se pudieron pagar. Y aquí ya les dimos prácticamente la respuesta. Con José López Portillo, pues fueron las opciones tanto B y C, que están más relacionadas a la economía totalmente. Ujú. Y con Luis Echeverría se dio el inicio de la guerra sucia y el inicio de las guerrillas. ¿Y esto qué implica? Pues esta desigualdad que se iba formando desde el desarrollo estabilizador, donde algunas personas pues eran muy ricas, y si bien se creó la clase media, pues con estas crisis económicas, pues a la clase media todavía le fue más complicado seguir aumentando la riqueza, seguir progresando en esta pirámide social. Ujú. Pues eso que provocó que diferentes grupos, diferentes gremios en diferentes lugares empezaran acciones en contra del gobierno. Por ejemplo, Demetrio Vallejo. Ajá, exactamente. Diferentes gremios como también los médicos empezaron estas revueltas o manifestaciones masivas, pero también recordemos que Luis Echeverría, al ser el posterior presidente después de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, ya como estaba la configuración social del país, ya teníamos un país muy lastimado, muy Ujú. resentido, que precisamente como lo menciona el profe Eric, aunado a esta desigualdad social y ese descontento, pues empieza a crear este caldo de cultivo para todas las Ujú. revueltas que básicamente lo que se buscaba era justicia, igualdad, justicia social. Entonces empieza todos estos gremios que anteriormente, por ejemplo, los médicos, los ferrocarrileros, que habían sido como Ujú. gremios que hacían un empuje hacia los gobiernos, favorecían Ujú. la estabilidad de los gobiernos, bueno, vienen a darles un revés porque no están viendo Ujú. reflejados en sus derechos laborales, en sus sueldos, etcétera, etcétera. Así es, se le da la vuelta al Ujú, corporativismo, ¿no? ujú, Desde con Lázaro Cárdenas, exactamente. recordemos el corporativismo, todos estos gremios Ujú, sindicales ujú, iban de la mano del gobierno ujú. porque también veían beneficiados, Y por empieza eso, esa autonomía, bueno, ujú, asomo de autonomía, por lo menos ajá, de rebelión en contra de los lineamientos que el gobierno federal o central, más bien federal, ujú, emitía. así es. Y pues entonces Luis Echeverría estuvo más caracterizado por estos movimientos sociales que incluyeron la violencia y con López Portillo pues acciones más económicas. La respuesta correcta va a ser la D. Un periodo muy interesante de la historia de México. Y bueno, con esta vamos a llegar al final. Aquí les engañé un poquito. Les había dicho que iban a hacer por orden Ahí cronológico, pero está, ya lo aquí saltó. ya nos vamos a tener que regresar un poquito para atrás. Dice Ujú, la pregunta, la creación del ejido colectivo fue bajo el periodo presidencial de, ok. y tenemos 4 opciones de 4 presidentes y estos presidentes están acomodados igual
en orden cronológico, ¿no? Plutarco Elías Calles, Abelardo L. Rodríguez, forma parte del Maximato, y después del Maximato sucedió el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas y luego Manuel Ávila Camacho. Ahora, el ejido colectivo, ¿qué es? ¿Qué es? Porque a lo mejor ya ahorita como queda un suspiro de lo que, la intención y de lo que fue, porque también ya con las reformas a la Constitución que fueron como en el 90 y tantos. ¿no? Después sí, antes del 94, por ahí. Con Salinas. Con Salinas. Entonces ahí pues se le da un revés también a esta colectividad, pero más que nada el ejido hacía referencia a esta especie no de propiedad, sino de posesión de la tierra, que va a ser o la intención es como dar respuesta a uno de los principales deudas de la Revolución Mexicana. Así es, porque recordemos también que la Constitución del 17 deja a la nación como dueña del suelo y el subsuelo, y la propiedad privada pues era más bien como arrendamiento o algo así, permiso del gobierno para que existiera esa concesión. Y entonces el ejido colectivo que responde a estas demandas de la revolución, y el presidente post-revolucionario que se caracteriza por darle mayor cumplimiento a estas demandas de la revolución, es Lázaro Cárdenas. Y él va a ser nuestra respuesta correcta. Plutarco Elías Calles, pues también se preocupó por la pacificación del país, porque cada cambio de gobierno había revueltas, y le va a dar un sentido con la fundación de este partido. ¿Recuerdas el nombre? Partido de la Revolución Nacional, me parece que el fue PRN, ¿verdad? Porque Lázaro Cárdenas hizo el PRM. Muy bien. El PNR, sí. Partido Nacional Revolucionario. Ahí está. Y pues se va a preocupar más por eso, y también por ir formando las instituciones del país. Abelardo L. Rodríguez pues fue parte del Maximato, que pues fue la cara de la presidencia, mientras que Plutarco Elías Calles seguía maniobrando. Seguía moviendo los hilos. Y Manuel Ávila Camacho va a ser más conocido por la Unidad Nacional, Plan de Unidad Nacional. Después de todas las políticas radicales que aplicó Lázaro Cárdenas, pues él se empezó a pacificar un poco los diferentes grupos políticos que existían en ese momento. Estaba tan radicalizado el asunto, y también sobre todo en aras, nuevamente lo vamos a relacionar con el ámbito internacional, durante su periodo estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces también venía ese periodo, esa necesidad de que el país estuviera como en mayor unidad, y por eso se llamó y se hizo este llamado a los diferentes sectores, tanto privado, público, social, para que se hiciera como un esfuerzo de eliminar esa radicalización que con Lázaro Cárdenas se vivió, para pues sacar al país adelante. Así es. Y ya otra cosita de Ávila Camacho, también la sustitución de importaciones, o un periodo también importante que hay que tenerlo bien presente. Y a ver, con esta, ahora sí llegamos al final de las preguntas. Recordarles, seguir insistiendo, apréndanse todos los presidentes de México, desde Plutarco, desde Álvaro Obregón hasta el 2000 con Ernesto Zedillo. Después del 2000 ya no entra en historia, ya no es tema de examen. Y saber exactamente qué es lo que hicieron cada uno de ellos, dividir los periodos en materia política y sobre todo en materia económica, entender muy bien estos movimientos, y al final pues darse cuenta que es el neoliberalismo y la globalización. Generalmente la última pregunta de todos los exámenes, o la respuesta correcta es neoliberalismo, o la respuesta correcta es globalización. No hay de otra. Ya lo veremos en la historia universal, cómo lo pueden diferenciar. Así es. Así que le ponemos fin a esta explicación de las preguntas que consideramos más complicadas, porque requieren conocimientos como más detallados de la historia, y espero que tengan mucho éxito en su examen. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Eric. Hasta luego. Gracias, Mayra. Hasta luego.